Bienvenidos a la economía. El plan fiscal y medioambiental del presidente Joe Biden, conocido como Ley de Reducción de la Inflación, superó ya el primer escollo tras ser aprobada en el Senado y ahora tendrá que recibir el visto bueno definitivo en la Cámara de Representantes. Pero la posibilidad de su aprobación no gusta a Bruselas, que ve la legislación claramente discriminatoria con los vehículos eléctricos europeos. Por ello, la Unión Europea ha decidido solicitar al Departamento de Estado y al de Comercio que eliminen los elementos discriminatorios para garantizar que cumpla con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y esta no es la primera vez que el Ejecutivo Comunitario traslada sus reticencias a Estados Unidos. A finales del pasado año, las autoridades de México, Canadá y Corea del Sur coincidieron con las quejas de Bruselas y se sumaron a una misiva remitida a las autoridades estadounidenses. Parece que la polémica está servida. Vamos con más detalles. Ana Nieto, Bolsa de Nueva York. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué dice la ley exactamente con respecto a los vehículos eléctricos? La ley dispone que se concedan unas subvenciones fiscales a los compradores de $7.500 en caso de que se den tres circunstancias. La primera, de que el coche, si es un sedán, no exceda de $55.000, si es un SUV, que no exceda de los $80.000. Otra es que los ingresos de los compradores no pasen de los $155.000, $300.000 en caso de parejas que sean contribuyentes conjuntas. Y la tercera y más peliaguda es dónde y cómo se hace el vehículo. Se tiene que ensamblar en América del Norte, México, Estados Unidos o Canadá. Pero sobre todo la mayor parte de los componentes y de forma gradual todos los componentes tienen que ser de extracción o procesamiento de Estados Unidos o de socios comerciales que tengan un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto elimina de un plumazo el 70% de los coches que ahora mismo están a la venta con motorizaciones eléctricas o híbridas en Estados Unidos. Y no casualmente, el 30% que queda son de marcas de General Motors y de Ford principalmente. Ana, ¿y qué es lo que ha llevado a Estados Unidos a imponer estas restricciones? Estados Unidos va muy por detrás en motorizaciones eléctricas, tanto en el mercado, a la venta como en la fabricación, muy por detrás de Europa y de Asia. Y Estados Unidos no quiere perder el ritmo de los tiempos. Los coches eléctricos son la industria automotriz depende de los coches eléctricos, es su futuro y aquí se genera muchísimo empleo y es un gran comercio. Por eso quieren que la fabricación sea aquí. Pero además se plantea un problema bastante tenso geoestratégico porque hay que asegurar la cadena de proveedores de estos nuevos motores. La mayor parte de los elementos que van en estos motores no se extraen, pero sí se procesan en China. Y con China hay una relación comercial muy tensa. Por eso no se quiere depender solamente de China. En Estados Unidos no solamente no se quieren confiar en China para el futuro de su industria automovilística, sino que además se está mirando y muy de cerca qué es lo que está pasando en Europa con Rusia y su dependencia energética. Y esto es lo que no quieren hacer. En materia de comercio, ahora mismo todo cerquita o con amigos. Gracias, Ana. El proteccionismo de Biden crea reticencias con la Unión Europea. Un saludo, gracias por este análisis. Los precios al consumidor en Argentina avanzaron un 7,4% en julio pasado, el mayor salto inflacionario mensual de los últimos 20 años. Las familias argentinas pagaron 71% más por sus compras en julio pasado que en ese mismo mes de 2021, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se trata de la tasa interanual más alta desde la hiperinflación de principios de la década de los 90. La preocupante aceleración de los precios se disparó en medio de fuertes tensiones cambiarias y políticas. Se estima que el índice de precios al consumidor cerrará este año con 90% de incremento en Argentina, según el más reciente informe del Banco Central. En Cuba, el grave incendio en una base de depósitos de combustible de Matanzas fue finalmente controlado el miércoles tras casi 5 días de lucha contra las llamas. El mayor desastre industrial en la historia de Cuba dejó por el momento un muerto y 128 heridos. 14 personas permanecen desaparecidas. La evaluación de los daños económicos apenas acaba de comenzar, pero desde ya se sabe que el impacto sobre la precaria red energética de la isla será duro. Un incendio de momento bajo control. El fuego afectó a la que es considerada la instalación más importante de la isla en materia de almacenamiento y distribución de crudo para producir energía. Esto se suma a una delicada situación en Cuba que ya venía sufriendo cortes de energía. El impacto del desastre, impredecible.
magnitud de la afectación estará dependiendo de la incorporación de estas unidades que estamos diciendo que se nos pueden incorporar al sistema para, en función de la entrada de estas unidades y con el completamiento de sus cargas, ir disminuyendo paulatinamente la afectación al servicio, pero en todo caso, no va, como hemos visto en los días anteriores, no va a ser posible garantizar el servicio eléctrico en la madrugada porque las afectaciones realmente son elevadas, porque tenemos muchas máquinas que están fuera de servicio. Cuba depende en gran medida del petróleo para producir energía. Sus termoeléctricas generan 2/3 de la electricidad que se consume en la isla. El percance en Matanzas podría empeorar la ya de por sí difícil situación. A raíz del accidente de Matanzas, eso da vía a que se justifiquen más los apagones que van a existir. Pero ya eso estaba programado. Aunque no hubiera habido accidente de Matanzas, los apagones van a incrementarse. El país atraviesa una grave crisis económica desde hace 2 años, marcada por el impacto de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones por parte de los Estados Unidos, pero también por fallos en la gestión a nivel nacional. Este golpe hace más difícil todavía el reto de realizar esos cambios, pero el país está abocado a hacerlo y yo creo que no hay manera de que pueda evitar ese camino. Para López Levy el escenario estará marcado por las dificultades para importar alimentos de los cuales depende la isla e incluso para terminar obras en marcha. El impacto que tiene es terrible porque en última instancia la economía funciona para la gente y ya había una situación de estándares de vida deteriorados, no solo, te digo, no solo por los problemas que tiene estructurales la economía cubana en primer lugar, sino porque a nivel mundial teníamos una situación de incremento significativo de los precios del petróleo y también un incremento significativo de los precios de los alimentos en una economía que depende mucho de importaciones. Los cortes eléctricos debido a fallos y roturas en las anticuadas plantas termoeléctricas, la falta de combustible y los mantenimientos programados afectan desde hace meses a distintas áreas del país y desde agosto también a La Habana. En julio se registraron apagones en 29 de los 31 días del mes. Repasamos otras noticias económicas de la jornada en formato breve. Disney ha sumado 14,4 millones de suscriptores a su servicio de streaming Disney Plus en el último trimestre, elevando así su total a 221 millones de suscripciones y superando a Netflix por primera vez. Disney también informa de unas buenas cifras para el conjunto de la empresa, impulsadas por la recuperación de los ingresos de sus parques de atracciones tras la crisis de COVID. Las instalaciones alemanas de almacenamiento de gas están llenas en casi un 75% y van camino de superar los objetivos fijados por el gobierno, a pesar de la reducción de las entregas de gas ruso. Durante semanas, Alemania ha estado comprando gas en el mercado mundial mientras ahorraba energía en un esfuerzo por llenar las reservas nacionales antes del invierno. Pero de momento estamos en verano y Europa atraviesa una grave sequía. Uno de los países más afectados es España. Los embalses del país se encuentran muy por debajo de los niveles medios de los últimos 10 años, algo que preocupa y mucho a los agricultores. Durante los últimos años, las hectáreas de regadío no han dejado de aumentar, en tanto que las lluvias son cada vez más escasas y ahora se están pagando las consecuencias. A Manuel Quero López le preocupa pensar en el futuro cuando camina por sus huertos y sus campos. El momento en que no podemos regar nada y la que quede pues no va a servir porque se va a quedar con un tamaño que no tiene mercado, digamos, ¿entiendes? Porque esto tiene que pesar 500 gramos, es lo ideal, y esto se va a quedar en 300, por lo tanto... En estas condiciones no podrá vender su fruta en Alemania o Francia. Los mangos están en mal estado y sus aguacates están aún peor. Necesitan más agua, pero escasea. La temporada pasada se produjeron unas 50.000 toneladas de aguacates en esta región y este año se calcula un 50% menos. La comarca es sostenible con una superficie de regadío determinada y esa superficie se ha ido ampliando considerablemente en altura, con lo cual se ha llegado a un momento en que prácticamente ya no hay más agua, se está rozando el fenómeno del colapso hídrico.
Rafael nos lleva al embalse La Bella, en el que solo queda el 13% de su capacidad. Un suelo seco producto de décadas de mala gestión. El resultado es un paisaje desértico. Entonces esto es insostenible completamente, pero la gente se han vuelto locos, ¿no? Desde mi punto de vista. Para el ecologista solo hay una forma de avanzar: utilizar menos tierra para la agricultura y reintroducir cultivos tradicionales como el olivo, que no requiere riego. Pero el agricultor López no opina del mismo modo. ¿Qué sería más interesante, dejar de comer o gastar el agua? Yo no sé, yo por sentido común creo que es mejor comer, porque es que si no comemos, no, ni podemos estar aquí ni podemos funcionar. Por lo tanto hay que consumir ese agua. Juan Carlos Picón cultiva mangos ecológicos. A diferencia de su colega, necesita menos agua. Su filosofía es que menos es más. Si el agua que tenemos es para 10, no podemos sembrar 30, porque si no nos vemos como nos vemos ahora. Sus frutos no tienen que tener un peso mínimo, solo deben tener buen sabor. Pero al igual que los grandes agricultores, él también teme por su futuro. Si el suelo se estropea por la mala gestión y la sequía, ni siquiera el cultivo sostenible será lucrativo. Es como llevar leña al monte, decían los críticos cuando la cadena estadounidense Domino's decidió abrir su primera pizzería en Italia, la cuna de la pizza. ¿Podría funcionar? Resulta que no. Tras fijarse un ambicioso objetivo de más de 800 tiendas y recaudar cientos de millones de dólares, las ventas no coincidían con lo que esperaba la empresa. Así que esta semana se cerró la última de apenas 29 tiendas que se habían abierto en Italia. Un resultado que quizá hubiera podido preverse. Y esto es todo aquí en La Economía. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta la próxima.